ciencia humana todavía no puede probar, pero ocurren. La causa de estos fenómenos es la acción de una voluntad libre e inteligente. Miren en la imagen una acción inteligente que nosotros no conseguimos la explicación. Solamente después, estudiando la doctrina espírita, que vamos nosotros entender un poco más o que ocurre. E continua Kardec, a razão afirma que un poder inteligente. Y los hechos han probado que ese poder puede entrar en comunicación con los hombres mediante signos materiales. La razón nos dice que aunque el hombre no puede probar el origen de los sobrenaturales, estos fenómenos de efecto inteligente son causados por una fuerza inteligente y los hechos han demostrado que esta fuerza puede comunicarse con los hombres por medio de signos materiales. Miren el dibujo con una fuerza inteligente que involucra el medio, la persona. Y esto ocurre con nosotros todos los días, a todos los instantes. Y Kardec continúa, interrogado acerca de su naturaleza, dicho poder, la fuerza inteligente, declaró pertenecer al mundo de los seres espirituales que se despojaron de la envoltura corporal del hombre. Así fue revelada la doctrina de los espíritus. Cuando se le preguntó a esta fuerza, ella entonces declaró pertenecer al mundo de los seres espirituales, do mundo espírita, que los habitantes del mundo espiritual son los seres que estaban en el cuerpo físico, en la tierra, es decir, en el cuerpo del hombre. Con la comunicación entre estos seres espirituales y el hombre, surgió entonces la doctrina de los espíritus, o la doctrina espírita, o el espiritismo. Las comunicaciones entre el mundo espírita y el mundo corporal se encuentran en la naturaleza de las cosas y no constituyen ningún hecho sobrenatural, razón por la cual existen vestigios de ellas en la totalidad de los pueblos y en todas las épocas. Hoy se han generalizado y son patentes para todo el mundo. Esta comunicación entre los mundos, lo espiritual y lo material, es parte de la naturaleza, es natural, no es sobrenatural. A todos los pueblos y todas las edades. La humanidad se quedó tan marcada que muchas personas hicieron bromas divertidas sobre el tema. Miren la imagen al lado. Kardec. Los espíritus anuncian que han llegado los tiempos
señalados por la providencia para una manifestación universal, y que, por ser ellos los ministros de Dios y los agentes de su voluntad, tienen la misión de instruir y esclarecer a los hombres, abriendo una nueva era de regeneración para la humanidad. En este proceso comunicativo entre esta fuerza inteligente, seres espirituales y el hombre, han llegado los tiempos marcados por Dios para una manifestación universal. Como ministro de Dios y sus agentes, esta manifestación universal tiene un objetivo, el objetivo de instruir y iluminar a los hombres, iniciando una nueva era para la humanidad, la era de su regeneración. Y en el capítulo 3 del Evangelio según el Espiritismo, Kardec habla de la pluralidad de los mundos habitados, es decir, de las diversas direcciones en la casa del Padre. De la pluralidad de mundos habitados, tenemos entonces los mundos vivos para las primeras encarnaciones de la raza humana. Tenemos también los mundos de pruebas y expiaciones, donde el mal supera al bien. Tenemos también los mundos de regeneración, que habla Kardec en texto de Prolegómenos. Y el mundo de regeneración es el amanecer de la felicidad, no habiendo más expiaciones, solamente pruebas. Hay también los mundos felices, donde el bien supera al mal. Y por último, hay los mundos celestiales o divinos, que sirve como hogar para espíritus puros. Este libro, continúa Kardec, este libro es la recompilación de sus enseñanzas. Ha sido escrito por orden y bajo el dictado de espíritus superiores, para establecer los fundamentos de una filosofía racional, libre de los prejuicios del espíritu de sistema. No contiene nada que no sea la expresión de su pensamiento y que no haya sido controlado por ellos mismos. El libro de los espíritus fue escrito por orden directa de los espíritus superiores, dejando en claro los fundamentos de una filosofía racional. El contenido expresa estrictamente su pensamiento, o sea, pensamiento de los espíritus superiores, habiendo sido examinado por ellos. Ver en la figura al lado cómo los fluidos de los más altos involucran Kardec y sus asistentes en el cumplimiento de la misión, demostrando así que la espiritualidad superior estaba presente en los trabajos realizados por Kardec y su equipe de apoyo. Solo el orden y la distribución metódica de las materias, al igual que las notas y la forma de algunas partes de la redacción, son obra de quien ha recibido la misión de publicarlo, o sea, de Allan Kardec.
Allan Kardec escribió el orden y la distribución metódica de los artículos, así como las notas y las partes del ensayo. El contenido permaneció intacto, el de responsabilidad de los espíritus superiores. Observe la prueba de humildad de Kardec aquí, cuando escribió este punto. Pues, en vista de todo su trabajo junto con los espíritus superiores, solamente dice que escribió el orden y la distribución metódica de los artículos y las notas. Fue muy humilde nuestro maestro Kardec. Y continúa nuestro Kardec. Entre los espíritus que han concurrido para la realización de esta obra, muchos vivieron en diversas épocas en la tierra, donde ha predicado y practicado la virtud y la sabiduría. Otros no corresponden por sus nombres a ningún personaje cuyo recuerdo haya conservado la historia, pero de su elevación dan testimonio la pureza de su doctrina y su vínculo con los que les levan nombres venerables. Aquí Kardec demuestra las características de los espíritus autores del libro de los espíritus. Espirituales del libro, muchos vivieron en la tierra, predicaron y practicaron la virtud y la sabiduría. Otros no están registrados en la historia, pero su elevación está atestiguada por su pureza, por tratar con la doctrina espírita y su misión con nombres venerados. Estos son los signos en que ellos han dado por escrito, a través de muchos medios, la misión de escribir este libro. Ahora vamos a mirar la autorización de los espíritus superiores para que Allan Kardec escriba el libro de los espíritus. Miren o que los espíritus para Kardec. Qual a orientação de los espíritos para nosso maestro? Dijeron a Kardec: ocúpate com zelo e perseverança del trabalho que has empreendido com nosso concurso, porque esse trabalho é nuestro. Miren o que hablan los espíritus. Ocúpate com zelo e perseverança del trabalho que has empreendido com nosso concurso, porque esse trabalho é nuestro. En él hemos sentado las bases del nuevo edificio que se eleva y que un día ha de reunir a todos los hombres en el mismo sentimiento de amor, pero antes de divulgarlo, lo realizaremos juntos para controlar todos los detalles. El trabajo es de los espíritus, pero Kardec debería hacer la parte que encajaría con celo y perseveranza, porque tendría el apoyo de los espíritus. En este trabajo se colocó la base de un nuevo edificio que unirá a los hombres en el mismo sentimiento. ¿Qué sentimiento? Sentimento de amor e caridade. Sin embargo, antes de su lanzamiento, harían una revisión juntos.
Então, os espíritos invitaram a Kardec para fazer a revisão juntos, para controlar todos os detalhes que estão allá. Miren a imagen, como que os espíritos apoiando Kardec em sua missão. Ele e sua equipe. Os espíritos, então, continuam com a orientação. Estaremos contigo tantas vezes como las solicites, para ajudar-te também em tus outros trabalhos, pois esta não é mais do que uma parte da missão que se te confia e que um de nós outros já te ha revelado. O livro dos é só uma parte da missão encomendada a Allan Kardec. Os espíritos superiores estariam com ele quando lo pediram, pero não hariam o trabalho por ele. Estavam ali para apoiá-lo, para ajudá-lo. Outras partes venderiam a complementar os cimientos do edifício. Seriam as obras básicas, a revista espírita, entre outros questões. E os espíritos continuam. Entre as ensinanças que te impartimos, Kardec, algumas devem reservá-las para ti solo, hasta nueva ordem. Nós outros te indicaremos quando haya chegado o momento de publicá-las. Entretanto, medita acerca delas, a fim de que estés preparados quando te lo digamos. Allan Kardec estava recebendo muitas ensinanças, pero não devia divulgá-las todas à la vez. Quando chegar o momento apropriado, se lhe advertiria. Ou seja, as obras básicas, as outras obras básicas. E dá, então, os espíritos superiores indicar a Kardec, deve meditar por hora para madurar, tentá-los para estar de acordo em um momento da divulgação. Nós outros aqui nos quedamos pensando quantas perguntas deveria ser Kardec em desacordo com as ensinanças? Quantas dúvidas Kardec deveria ter? Por isso, os espíritos falaram com ele que em el momento apropriado lhes iriam dizer o que a ser. Porque era hora de madurar para aceitar as ensinanças novas. Os espíritos, então, falaram a Kardec: pondrás em el encabeçamento do livro la cepa de vida que hemos dibujado, emblema do trabalho do Criador. Os princípios materiais que melhor podem representar ao corpo e ao espírito se encontram reunidos em ela. O corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma, o espírito unido à matéria é o grano. O homem quinta essencia o espírito por meio do trabalho. E tu sabes que solo por el trabalho del cuerpo el espírito adquiere conhecimentos. Este cepa foi desenhado por os espíritos para ser colocado
en el encabezado del libro de los espíritus, lo que significa el trabajo del Creador, Omagaro. Esta figura reúne los principales materiales que mejor representan el cuerpo y el espíritu. El cuerpo está representado por la atención y el espíritu por la savia o el licor. El alma o espíritu unido a la materia es la baya. Concluye diciendo que el espíritu se vuelve más materializado, evolucionado a través del trabajo, es decir, el trabajo del cuerpo proporciona conocimiento al espíritu protegido por el cuerpo. Entonces nosotros necesitamos del cuerpo para nos desarrollar como espíritus. Entonces no hay como abrir, dejar de desarrollarnos sin la presencia del cuerpo, de la materia. Y todo esto está en el significado que los espíritus nos trajeron, que fue la cepa. Y que la figura está ahí para nos mirar juntos. Ahora los espíritus hablan a Kardec. No dejes que la crítica te desaliente. Hallarás contradictores empedernidos, sobre todo entre las personas interesadas en los abusos. Los encontrarás incluso entre los espíritus, porque los que no están completamente desmaterializados intentam a menudo sembrar la duda por malícia ou por ignorância. Contudo, sigue adelante sempre, crê em Deus e avança com confiança. Nós outros estaremos ali para sostener-te. Se aproxima o tempo em que a verdade hará eclosión en todas partes. En el camino, es decir, en el cumplimiento de su misión, Allan Kardec recibiría muchas críticas, especialmente de los oponentes, encarnados y desencarnados también. Entre los desencarnados hay aquellos que aún no están desmaterializados, es decir, muy apegados al cuerpo físico, y hacen sus críticas por malicia o ignorancia. Pero los espíritus advirtieron a Allan Kardec que tuviera perseverancia, fe, porque siempre estarían con él. Com a missão de codificar uma doutrina que vino a revelar como ocorre o processo obsessivo ter sido perseguido por interesses que queiram nos atrapalhar. E Kardec também foi uma pessoa com a responsabilidade que tinha de se desfazer ou de cumprir sua missão, pero sempre com a pressão de los espíritos que não queriam que isto ocorrisse. A vanidade de alguns homens que creem saberlo todo e todo querem explicá-lo à sua maneira, hará que surjam opiniões dissidentes. No obstante, los que tenham em vista o gran princípio de Jesus se confundiram em el mesmo sentimento de amor al bien e se uniram mediante um vínculo fraternal que abarcará o mundo inteiro.
Dejarán a un lado las miserables disputas de palabras y solo se ocuparán de las cosas esenciales. La doctrina será siempre la misma. Y cuanto al fondo, para quienes reciban las comunicaciones de los espíritus superiores. Apesar de la vanidad de los eruditos personalistas que difunden la doctrina a su manera, causando distinción, aquellos que tienen un sentimiento de amor por el bien se unirán en un vínculo fraternal en todo el mundo. La unión de los espíritas y el mundo ocurrirá quando busquem a fraternidade. E para isso é necessário um solo sentimento, o sentimento de amor por alguém, porque deixarão de lá as disputas miseráveis de las palavras, por los vanos a quienes lhe gusta sembrar opiniões dissidentes. Com simples gestos de apoio a los demás, como as imagens laterais, exemplificam o sentimento de amor por alguém. Donar sapatos ou donar sangue são ações importantes na construção. Na construção do mundo melhor. Na construção do sentimento de amor ao bem. Então, miren nas imagens em que nós podemos buscar o sentimento de amor por alguém. Continuam os espíritos, com perseverança llegarás a recorrer el fruto de tus trabajos. Es el placer que experimentarás quando veas que a doutrina se propaga e é bem compreendida. Será para ti uma recompensa cujo verdadeiro valor conocerás. Talvez más en el porvenir que en el presente. No te inquietes, pues, por los espinos y las piedras que los incrédulos o los malos sembrarán en tu camino. Conserva la confianza, con ella llegarás a la meta y serás merecedor de nuestra constante ayuda. O resultado do trabalho de Kardec aparecerá com perseverança e confiança, hablavam os espíritos. E eles motivando a postura mental a ser adotada. Com esta postura mental, cosecha buenos frutos. O resultado para Kardec seria ver a doutrina sendo propagada e bem entendida por todos, por todo o mundo, por todas as pessoas. Quizás estas frutas só las veriam mais em futuro, por lo que não deveria molestar-se com as espinas e pedras que os clientes, no creyentes e os malos sembrariam em seu caminho. Sempre te ajudariam. Então, os espíritos estavam preparados para e dispostos a apoiar Kardec e ajudar a Kardec neste caminho, nesta caminhada, em chegar, em atingir seu objetivo. Falamos também de uma breve história do padre Teixeira. Um dia, Raul Teixeira
que a imagem está ao lado, estava plantando aqui Raul Teixeira. Seu padre, estava plantando uma semilha de mango no pátio de sua casa. Nesse momento, um vecino, também observava a ação de seu padre, perguntou ao papá de Raul Teixeira, que é o seu José Raul: Senhor Raul, por que está plantando um árvore de mango, já que a sua idade nunca chupará uma fruta desse árvore? Teixeira estava paralisado, esperando a reação de seu padre, de seu papá. Se continuaria ali plantando a semilha de mango ou tirando-a. Para surpresa de seu filho, de Raul, e alegria também, seu papá respondeu: vecino, pero quantas mangos he chupado em los pés que no plantei? Miren la respuesta del papá de Raul Teixeira. Vecino, pero quantas mangos he chupado em los pés que não plantei? Los espíritos le dijeron a Kardec que talvez ele não presenciaria em essa encarnação os frutos de seu trabalho em la codificação da doutrina espírita, na codificação do espiritismo, todavia nesta encarnação. De la mesma maneira que a lição do padre de Raul Teixeira lhe deu a seu vecino, quando disse que já havia chupado mangos de pés que não havia plantado, e que estava plantando mangos para que outro os comiera. Esta lição é muito atual, já que devemos continuar difundindo o espiritismo para que outros se beneficiem como lo estamos fazendo hoje. Nós não estamos acá reunidos em nome da doutrina, em nome de Jesus, em nome de Kardec, estudando a doutrina espírita para buscarmos a reforma íntima. Nós não estamos acá chupando mangos ou ensinanças que Kardec plantou atrás, tempos atrás. Ações como conferências, evangelização do niño, do jovem, em el estudo sistematizado da doutrina, em la conduta espírita nossa, em el dia a dia, ajudam em sua difusão, em la difusão da doutrina espírita, para que outros chupem mangos que estamos plantando hoje. E depois plantem também outros pés de mangos. Outras semilhas para outras pessoas também que possam se beneficiar mais adelante. Tem presente que os espíritos buenos só assistem a quienes sirven a Deus com humildade e desinteresse, mientras que repudiam a los que buscam em la senda del cielo um escalão para as coisas de la terra. Os espíritos buenos se apartam de los orgulhosos, tanto como de los ambiciosos. El orgullo e a ambição sempre constituirão
uma barreira entre o homem e Deus. São um velo que empanha as claridades celestiais. E Deus não pode servir-se del ciego para que se compreenda a luz. Miren, los buenos espíritus se alejan de los orgulhosos e ambiciosos, já que enfatizam que são posturas mentais que formam uma barreira entre o homem e entre o homem e Deus. Então, sempre devemos buscar humildade e desinteresse, para buscar a aproximação de los buenos espíritos e, em consequência, eliminar a los que promovem o mal. São necessárias algumas atitudes de reforma íntima por parte de nós outros. Depois de muitas encarnações praticando o mal, não cambiaremos rapidamente. É impossível cambiar rapidamente. Pero podemos começar com ações materiais, como donar alimentos. Miren a imagem. Donar alimentos, donar roupa, donar sapatos a quienes necessitam de bens materiais. Para aqueles que já têm conhecimento doutrinário e alguma experiência em atividades em uma casa, em uma escola espírita, podem apoiar, ajudar a consolar a los espíritos sofrentes, desencarnados. Miren a imagem, que é um trabalho que é feito na casa espírita, nas igrejas católicas, protestantes, não fazem este tipo de trabalho, porque não têm conhecimento suficiente para isto. Solamente em las escolas espíritas que hacemos este tipo de trabalho, porque já estudamos como é o mundo dos espíritos, estudamos como fazem os espíritos, como estão sofrendo. Então, nós outros estamos mais preparados para ser o atendimento dos espíritos sofrentes desencarnados. Assim, a reforma íntima se produz naturalmente na búsqueda da humildade e o desinteresse. Como recomendo os espíritos a Kardec, né? Tenha presente que os espíritos buenos só assistem a quienes sirvem a Deus com humildade e desinteresse. Então, vamos começar o trabalho com humildade e desinteresses. Vamos começar o trabalho de apoio material às pessoas que necessitam de bens materiais, como roupas, como sapatos, como alimentos. E quando estivermos mais preparados para ações de apoio a los desencarnados, depois de estudarmos a doutrina em las escolas espíritas, aí sim vamos trabalhar com os desencarnados sofrentes, para que possamos apoiá-los em suas recuperações, em suas recuperações de posturas mentais mais positivas. Estas informações são orientações de los espíritos que talvez nós outros não acostumamos a ouvir em los evangelhos, em las iglesias, em el mundo, né? Temos aqui que São Juan, evangelista, São Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, el Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Felón, Franklin, entre outros.
lerem a imagem de San Agustín, de Sócrates, de Swedenborg, alguns dos espíritos que apoiaram Kardec nesta missão importante da codificação da doutrina espírita. Estes espíritos deixaram estas orientações para Kardec, para que ele pudesse se fortalecer em seus trabalhos durante a missão, durante toda a realização de sua atividade de codificação da doutrina espírita. Agora vamos falar de uma nota que Allan Kardec, né? Mirem que nós outros trabalhamos em formação de Allan Kardec em primeiro momento sobre o Livro dos Espíritos. Depois, em uma segunda etapa, miramos as orientações que os espíritos superiores deram a Kardec para que ele se fortalecesse em sua missão e seu trabalho, apoiando. Agora vamos tratar de uma nota de Allan Kardec em El Fin de los Prolegómenos. Habla Kardec. Os princípios que este livro contém resultam já seja de las respostas dadas por los espíritos a las perguntas que diretamente se han formulado em diversas épocas, por intermédio de um grande número de médiuns, ou bem de las instruções que eles deram espontaneamente tanto a nós outros, a Kardec, como a outras pessoas acerca das matérias que contêm. Todo ello ha sido coordenado com o objeto de apresentar um conjunto regular e metódico, e só se deu a publicidade depois de que os próprios espíritos o revisaram e corrigiram cuidadosamente em reiteradas ocasiões. Esta segunda edição também ha sido objeto de um novo e minucioso exame por parte deles. Verem que o contenido do livro de los Espíritos é uma consequência das respostas dadas por los Espíritos a las perguntas que se les hacen, assim como suas instruções espontâneas. Kardec hice 1019 perguntas. Alguns estudiosos falam que são 1193 perguntas, que é o signo de interrogação depois do período. Então, há 1193 signos de interrogação no livro dos Espíritos. Então, não solamente são 1019 perguntas, mas 1195 perguntas. Então, estas perguntas que Kardec e outras pessoas han hecho a los espíritos e eles les responderam, são então contenido desta obra do livro dos Espíritos. Pero também há informações que os espíritos superiores lo hicieron como instruções espontâneas. Además de las preguntas hechas por Kardec e por sua equipe de apoio. Se organizou metodicamente. Kardec organizou metodicamente o conteúdo para facilitar a compreensão de los por parte dos leitores, de nós outros. Se hoje mirarmos a obra do Livro dos Espíritos, temos uma organização, livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, temos a introdução, temos os prolegômenos, temos as conclusões. Então, são informações organizadas
metodicamente por Kardec para facilitar nossa compreensão e o estudo e análise do livro dos Espíritos. São informações novas, em aquela época eram mais novas todavia. E então necessitavam de que fossem organizadas de maneira metódica para facilitar a compreensão daqueles que iam ler o livro dos Espíritos. Por sua publicação em ambas edições, tanto na primeira edição como na segunda edição, só se produziu depois de um exame meticuloso, várias revisões e correções feitas por os próprios espíritos. Solamente depois de todo este trabalho é que foi feita a publicação da primeira edição e da segunda edição também. Continua Kardec em sua nota. O que figura entre comillas a continuação de cada pergunta é a resposta textual que deram os espíritos. O que está escrito com outro tipo de letra ou señalado de uma maneira especial corresponde às notas ou explicações añadidas por el autor, por Kardec, que também ha estado bajo el controle de los espíritus. Então, é a assinatura de Allan Kardec. Esta nota foi insertada na segunda edição francesa de 1860, se mantuvo hasta a novena edição, não aparecendo desde a 10ª edição, de 1863. Então, miren, que vamos agora passar aqui um exemplo do que foi dito por Kardec. Em la questão 625, Kardec pergunta a los espíritus qual é o exemplo mais perfeito que Deus ha oferecido ao homem para que lhe sirva de guia e modelo. Então, é como foi dito acá, que o que figura entre comillas a continuação de cada pergunta, então é a pergunta, né? Agora, na continuação da pergunta, vem a resposta textual que deram os espíritos. Mirem a resposta dos espíritos. Pede a Jesus. É a resposta mais curtida, mais pequena que tem no livro dos Espíritos. Depois, então, a pergunta de Kardec, responsabilidade de Kardec, a resposta, responsabilidade dos espíritos superiores, por isso viene entre comillas. E, por fim, em algumas perguntas, depois das respostas dos espíritos, Kardec, a vezes, faz um pequeno comentário sobre a resposta ou a pergunta, que ele habla aqui atrás. Lo que está escrito com outro tipo de letra ou señalado de uma maneira especial corresponde às notas ou explicações añadidas por el autor, ou seja, acrescentada, añadida por Kardec, que também han estado bajo el controle dos espíritos. Mesmo os cumprimentos que Kardec hizo abajo de las respuestas, tiene el control rigoroso de los espíritus. Então, miren o comentário de Kardec. Jesus é
Para el hombre, el ejemplo de la perfección moral a la que puede aspirar a la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto. La doctrina que Jesús enseñó es la más pura expresión de la ley de Dios, porque estaba animado del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha aparecido en la tierra. Si algunos de los que han pretendido instruir al hombre en la ley de Dios hicieron que a veces aquel se extravíe con principios falsos, ha sido porque ellos mismos se dejaron dominar por sentimientos demasiado terrenales y porque confundieron las leyes que rigen las condiciones de la vida del alma con las que rigen la vida del cuerpo. Muchos presentaron como leyes divinas las que solo eran leyes humanas, creadas para servir a las pasiones y dominar a los hombres. Esta pregunta y esta respuesta de los espíritus también es importante porque muchas personas que no conocen la doctrina espírita hablan que es cosa del diablo, es cosa del demonio. Entonces, nosotros miramos acá en la pregunta, en la respuesta de los espíritus, que el mejor ejemplo, el ejemplo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre es Jesús, que sigue de guía y de modelo. Entonces, la doctrina espírita tiene como guía y modelo, como un ejemplo más perfecto que Dios te ofrecido a la humanidad, a Jesús. Entonces, así miramos que hay una consonancia, hay una armonía entre la doctrina cristiana y la doctrina espírita. Entonces, miramos que las preguntas, responsabilidades de Allan Kardec a través de médiuns, respuestas, responsabilidades de los espíritus, porque lo están entre ellas. Las contribuições em letras mais pequenas são comentários de Allan Kardec, revisado por os espíritos superiores. Então, meus amigos, com grande prazer, apresentei a minha família em Guatemala os prolegômenos. Los prolegômenos em el libro de los espíritus, el texto introductorio amplio que contiene las nociones preliminares necesarias para comprender el libro de los espíritus. Me gusta Divaldo Franco, nunca deje de estudiarlo. Todos con la paciencia, por el cariño y la comprensión. Gracias, Roberto, nuevamente por su tiempo, por sus conocimientos, por compartir con nosotros esta información. Como decíamos, es básica para nosotros los estudiantes. Voy a dejar abierto el foro para las preguntas que los hermanos quisieran hacerle. Por favor, está abierto el foro para quien quiera hacer alguna pregunta relacionada con el tema. Solo activan su micrófono quien vaya a hablar, por favor. Muy buenas noches a todos los hermanos, hermano Roberto. No cabe duda que siempre
siempre los lazos de cariño nos unen desde la distancia, muy agradecidos por la charla. Y tengo una duda respecto a, en algún momento mencionó que las preguntas las formuló Allan Kardec y otras personas. Si nos pudiera ampliar de esa información, esas otras personas que formularon preguntas, qué datos se tienen, porque no había escuchado antes. Gracias. Sí, sí. Allan Kardec não hizo su trabajo sozinho, né? Aí havia um grupo de apoio, as próprias médium Margareta, sua irmã, entre outros trabalhadores, que a própria esposa de Allan Kardec, né, também apoiava Kardec em seus trabalhos. Havia um grupo, tanto é que Kardec fundou na primeira casa espírita do mundo. Então, as pessoas que estavam com Kardec tinham dúvidas, né? E faziam perguntas. Eles todos faziam as perguntas, pero Kardec las coordenava, las buscava, las trazia, levava a la compreensão, a conhecimento de los espíritos, e eles entonces contestavam as perguntas e se faziam assim. A informação não sou eu que coloquei a informação em texto. O texto foi colocado por Allan Kardec, né? Então, o próprio Kardec que falou que abriram outras pessoas que estavam junto com ele fazendo o trabalho, né? Então, haviam pessoas, outros que faziam trabalho com o Kardec. Alberto, le saludó Zoila. Gusta saludarlo, un abrazo. Como Zoila? Correcto. Ah, tudo bom, Zoila? Buenas noches. Es que el nombre está materiales. Es del trabajo. Ah, sí, sí. Pero sí, un saludo para todos ustedes, para todos los hermanos y el presentador, y también para Vanessa, que gracias a ella pues estamos recibiendo esta señal. Muchas gracias y buenas noches. Un ejemplo bueno, por eso que nosotros lo buscamos para traer a ustedes, porque el papá de Raúl Tejera estaba a plantar mango, pero los vecinos habló que él no chuparía los mangos de aquel pie, porque por la edad que tenía. Entonces le respondió, le contestó al padre de Raúl Teixeira que ele já havia chupado mangos de outros pés que não havia plantado, então, de outro árvore que não havia plantado. Então, é importante que nós, como estamos aprendendo em nosso dia a dia, hoje estamos aqui compartilhando com vocês o conhecimento de prolegômenos. Amanhã em adelante, vocês poderão estar compartilhando prolegômenos com outras pessoas. Então, todos nós outros vamos fazendo a difusão da doutrina para apoiar, consolar e ajudar outras pessoas. E aos outros é importante assim, porque vamos todos nos beneficiando em conjunto, e esta é a moral bien, como lhe pediram os espíritos a Kardec, amor ao bem do próximo, ao bem da humanidade como um todo.
Buenas noches, Roberto. Soy Miriam. Mil disculpas porque se me perdió la señal al inicio cuando estábamos conversando. Un abrazo para todos nuestros hermanos que están presentes. Y yo quiero nada más que agradecerles sinceramente, Roberto, porque es un regalo de Dios todo lo que el hermano Allan Kardec hizo, y a usted especialmente por tomarse ese tiempo y ese análisis de podernos transmitir tanta belleza del universo. Es un regalo de nuestro Padre para la humanidad en la Tierra. Lo abrazamos, esta conferencia, con el alma, y como decía Osvaldo Abela, es una inyección de luz, de amor y de fuerza para seguir divulgando la doctrina y tratar de hacer el bien con humildad y desinterés, como usted muy bien lo dijo. En las pequeñas cosas siempre el Padre Creador y esos seres de luz nos acompañan para realizar las cosas más hermosas que podemos hacer manifestadas en este mundo. Gracias, Roberto, desde el alma y el corazón. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam Matías. Gracias por el recuerdo, por la simpatía, realmente es una oportunidad belíssima de nosotros estamos aquí con nuestra familia de Guatemala. A mí me gusta mucho y estamos siempre a la disposición de Miguelito, de ustedes, para que en otras oportunidades también podamos hacer otras confraternizaciones como esta, ¿no? Pero a mí me gustaría de hablar sobre las simples acciones del día a día, como ustedes destacó, sobre donar ropas, zapatos, acciones pequeñas, sencillas en el día a día, un favor, una delicadeza. En tiempos como de hoy, de la pandemia, en que nosotros tenemos que apoyar a un vecino con la compra de un artículo, de un bien, de un alimento. Este es una acción que nos leva, que nos mejora, que nos hace una persona mejor y que desarrolla nuestra reforma íntima para no llegarnos a este planeta de regeneración, como nos dijeron los espíritus académicos. Gracias, Miriam, por todo el apoyo. Roberto. Bien, gracias. ¿Alguien más? Por favor, seguimos con el foro abierto. Santos, aquí está Santos Casia. ¿Listo? Santos Casia, les agradezco mucho por el mensaje, nos llena de mucha alegría, mucha fe y mucha esperanza, y tratemos de seguir portando bien para bien de todos. Muchas gracias. Gracias, Santos, muchas gracias también. Muy bien, gracias, Roberto. Yo quisiera digamos, hacer énfasis en toda la codificación espírita, en toda la codificación que hizo Kardec, pero quisiera hacer énfasis básicamente en los prolegómenos. Sí, nosotros cuando empezamos a leer el libro de los espíritus, normalmente pasamos los prolegómenos muy rápido o no nos detenemos. Entonces yo quisiera entender que los prolegómenos básicamente hace Kardec una introducción él, después vienen los espíritus
y le dan a él las instrucciones, las recomendaciones que él tiene que observar en todo el trabajo que va a hacer. ¿Es correcto? Te pregunto. Sí, Miguelito. Como habló, generalmente nosotros casi no leemos prolegómenos o rápidamente pasamos por él y después empezamos a veces nem leemos también las introducciones y pasamos adelante y vamos a la pregunta 1, que es de Dios, ¿eh? Entonces, geralmente hacemos esto. Pero es importante a lectura de prolegómenos, porque Kardec habla allá inicialmente de cómo fue hecho el trabajo, cómo él se organizó para hacer el trabajo, la contribución que se ocupó durante todo su misión, habló de la razón, habló de la comunicación de los espíritus, habló de la existencia de seres espirituales, de la inteligencia en el plano espiritual. Entonces, hay Kardec como que se dice un contexto, de todo el contexto del mundo espiritual, de la comunicación entre los dos mundos, de esta fuerza que existe en el mundo espiritual, que son los espíritus. Depois desse contexto, habló Kardec o seguinte em el prolegómenos, que os espíritos lo orientaram, que estas forças inteligentes que se comunicaram com ele nesse processo de coordenação, de la estruturación de la doctrina espírita, estes espíritos, entonces, que como que motivaram a Kardec, como que animaram a Kardec com as orientações, com as observações, com as recomendações que nós outros trajemos para vocês hoje e que estão lá nos prolegômenos, né? E depois, em uma terceira parte do prolegômenos, tem que Kardec, nesta nota importantíssima que Kardec deixa a nós outros lá, ela é como se estrutura o livro dos Espíritos em perguntas, responsabilidade de Kardec e de seus companheiros, as respostas que vienen entre comillas, que são respostas de responsabilidade de los espíritos superiores, e por último, a vezes, em uma pergunta ou outra pergunta, um breve comentário de Kardec sobre o tema, o assunto tratado em aquela pergunta. Então, os prolegômenos têm essas três partes, né? La contextualización de Kardec, las orientaciones de los espíritus y la nota de cómo está formatado el libro de los espíritus para que nosotros podamos entender su estructura. Gracias, Roberto. Fíjese que a mí me llamó la atención porque, como le digo, son cosas que uno lee, pero pasa por muy rápido, pasa por alto, no se detiene. Por ejemplo, cuando dentro de las recomendaciones, o no me acuerdo si son las recomendaciones o dentro de la conceptualización de Kardec, cuando hablan y le dicen que tiene que cuidarse, o no me recuerdo cuando habla de los espíritus de sistema. ¿A qué se referirá eso que cuando le hablan de los espíritus de sistema? Sí, voy a hablar aquí. Vamos a llegar aquí en el texto que habla del sistema, que voy a explicar que en el contexto de Kardec, cuando Kardec habla del sistema, este libro es la recompilación de sus enseñanzas. Ha sido escrito por orden y bajo el dictado de espíritus superiores,
para establecer los fundamentos de una filosofía racional libre de los prejuicios del espíritu del sistema. ¿Es esto? Ahí continúa. No contiene nada que no sea la expresión de su pensamiento y que no haya sido controlado por ellos mismos. O que quer dizer com a palavra sistema? Né? O espírito livre de los prejuízos do espírito do sistema. Há uma nota exatamente, Miguelito. Você é uma pessoa que é muito danada, né? Há exatamente uma nota em cima desta palavra sistema em los prolegômenos. E habla Kardec. Espírito de sistema é a propensão a juzgar as coisas mediante um sistema de ideias preconcebido antes do tempo oportuno ou sem ter de elas cabal conhecimento. Às vezes nós outros buscamos juzgar as coisas, né, mediante um sistema de ideia preconcebido. Há uma coisa que já existe no mundo hoje, as pessoas pensam daquela maneira, daquela forma, certo? Então, há um sistema de ideias preconcebido, certo? Pero o que Kardec habla aqui é que nós outros, que o próprio Kardec já traz um raciocínio diferente, porque hasta a publicação do Livro dos Espíritos não se falava do mundo espiritual como se passou a falar do Livro dos Espíritos. As pessoas falavam de almas, de pessoas que já morreram e que estavam no céu ou no inferno. Não se havia um entendimento do mundo espiritual, de que os espíritos dos habitantes do mundo espiritual, que eram os que estavam acá encarnados, que eram seres humanos, que eram os homens. Então, não havia esse entendimento desta forma de funcionamento do sistema. Sim? Havia o entendimento do sistema da ciência humana. Agora passou-se a temer um conhecimento de uma ciência espiritual. Então, não há como comparar ou se raciocinar ou se usar a razão da ciência humana. Mas teríamos que pensar e raciocinar com a ciência dos espíritos. E essa ciência que Kardec traz acá no Livro dos Espíritos, em especial no Livro dos Médiuns, da compreensão e do funcionamento do mundo espiritual e a comunicação do mundo espiritual com o mundo dos homens, com o mundo material. Excelente, gracias Roberto, muy amable, está muy esclarecedor. ¿Alguien más quisiera intervenir? Hacer énfasis también en lo que usted nos comentaba y que Kardec ahí lo hace referencia también, de que el mayor o los mayores problemas que nosotros tenemos para poder integrarnos, para poder superarnos, para poder progresar, es el orgullo y la ambición. Son dos problemas, pero muy elementales. Y si vamos a ayudar, si vamos a colaborar con los demás, también nos decían ahí que tenemos que hacerlo con humildad y con desinterés. No esperar nada. Como yo les digo acá, no esperar ni siquiera las gracias.
porque así es como se debe trabajar. Y también muy esclarecedor cuando usted nos decía si los hombres, los materiales, necesitan ayuda material y los espíritus necesitan ayuda espiritual. Entonces esos son dos campos que nosotros tenemos que trabajar también. Gracias, Roberto. Sí. Es importante su colocación, porque las personas, a veces, estudiamos la doctrina espírita y solamente queremos continuar haciendo el trabajo que estamos acostumbrados de hacer en la Iglesia Católica, en la Iglesia Protestante, de apoyo al material. Apoyo material es importante, pero en el papel de la doctrina espírita, el apoyo espiritual es más importante, en especial a los espíritus desencarnados. Porque nosotros, después de estudiar la codificación espírita, estamos preparados para apoyar, consolar los espíritus desencarnados y las otras doutrinas no están, porque no tiene el conocimiento del mundo espiritual, como nosotros tenemos. Entonces, es importante que nosotros nos preparemos para hacer la diferencia, para hacer una cosa que las otras doctrinas no hacen, que es el apoyo a los desencarnados. Es importante el apoyo material, mas es muy importante también el apoyo a los desencarnados, porque nosotros estamos preparados para esto. Los demás no, todavía no. Entonces, es importante este preparo, estudiar y trabajar en este punto. Muy bien, sí es correcto. Entonces, vamos a ir el día de hoy. Nuevamente, nuestros agradecimientos a Roberto de parte C10. Y esperamos contar con él en otra ocasión. Vamos a coordinar, vamos a ponernos de acuerdo para poder organizar otra charla, ya que, como yo le decía a Valito, el espiritismo está entrando en una nueva fase, que es esta, precisamente la era digital, y tenemos que aprovecharla, tenemos que subirnos a este barco para poder seguir adelante. Son herramientas que tenemos. Yo solo quisiera dejar un último pensamiento, que nosotros los espíritas normalmente nos enfocamos más en el fenómeno, nos vamos más, queremos ayudar a los espíritus desencarnados, eso es correcto, es nuestro trabajo, pero a veces nos embebemos, nos dedicamos, nos centramos 100% en ayudar a los espíritus, en esclarecer a los espíritus encarnados, pero somos incapaces de poder ayudar, de poder tenderle la mano a una persona física. Ese es mi pensamiento, que antes de poder ayudar a los espíritus, debemos ser capaces de poder ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Gracias a todos. Gracias, Roberto. Gracias, Miguelito. Y atentos a nuestras próximas conferencias. Gracias a todos por su asistencia, por su presencia. Que la paz quede con ustedes.